En Uruguay hay alrededor de 10.000 presos en nuestras cárceles, es uno de los países que tiene más. Más allá de la cantidad, se habla mucho sobre la violación a los derechos humanos por las condiciones en las que están, también las pocas herramientas que se le da para que luego no reincidan en el mundo del delito. Vamos a hablar de este y otros temas con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario por el sistema carcelario. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bien, bueno, mucho se viene hablando de estas macrocárceles que son las que tenemos, sobre todo 3 de las mayores, y de tu trabajo, de tu recorrida, ¿qué es lo más importante a cambiar en Uruguay para salir de esa lista? Nuestra cabeza, la de todos, porque yo creo que lo que ocurre en la realidad es una construcción social en la cual de alguna manera, mágica o como las neuronas que se conectan en nuestra cabeza, de alguna manera es el resultado de lo que en una democracia es lo que la gente quiere. Entonces, si no existe un sistema penitenciario que funcione de acuerdo a los estándares que tiene el Uruguay, es porque de alguna manera no queremos. Entonces, hasta que no... No es un tema de plata, solamente. Es un tema también de plata, pero no solamente de plata, es un tema también de articulación, de que organismos trabajen en conjunto. Los temas no son de un organismo. Nosotros tenemos quizás, en parte porque el desarrollo fuerte que tuvo el Estado en Uruguay, que fue muy bueno y por suerte lo tuvo a principios del siglo pasado, en el cual desarrolló justamente unas políticas de bienestar, un estado de bienestar muy bueno, muy distintivo en América Latina, como que cuadriculamos la realidad. Mujer, Instituto de la Mujer. Niño, INAU. Personas con discapacidad, Instituto de Personas con Discapacidad. Niños para aquí. Un gran casillero. Ahora, los temas en la sociedad no funcionan como casilleros, están integrados. Entonces, así como el tema de la educación es un tema de muchos organismos, el tema de salud es un tema de muchos organismos, el tema de las cárceles también es un tema de, sí, quienes nos aseguran, el Ministerio del Interior, pero también es un tema de educación, de salud, bueno, por eso de capacitación laboral. Bueno, Era... ¿de dónde se engancha? ¿De dónde ponemos la percha del organismo? ¿En qué parte del Estado lo colgamos? Eso es lo de menos. ¿Pero mejoraría o no? ¿Cambiaría? Bueno, yo creo que sí que mejoraría. A ver, voy a decir una mala palabra. Ministerio de Justicia. En Uruguay no existe un Ministerio de Justicia. Fue uno de los legados indelebles que nos dejó la dictadura. Una palabra que no se puede usar. Ministerio de Justicia tienen la mayor parte de los países democráticos y las democracias fuertes que existen en buena parte del mundo. Nosotros, este tipo de organismos, lo lógico es que dependan de un Ministerio de Justicia. Porque es lo natural en todas partes del mundo. Pero ya estuvo Juan Miguel en el Ministerio de Cultura y la situación era la misma. O sea, ¿qué va a cambiar, bueno, ¿qué va a cambiar de la percha donde la ponen? ¿Qué ropero la pones? No, hay otras cosas de fondo. Yo creo que lo que hay un tema de fondo es, cuando tú agarrás el mandato constitucional, la Constitución dice, asegurar para reeducar. Un medio para un fin. Muchas veces se confunde el fin con el medio. ¿Por qué? Porque el delito nos provoca un gran dolor. Claro. Uno ve las noticias policiales y todos los días yo las leo, hago el trabajo de leerlas porque saber que uno está combatiendo contra eso. Lo que se quiere con la rehabilitación y con la reeducación es que eso no pase, es que la gente viva en armonía, que la vida sea cuidada, protegida y que nadie atente contra la vida. Rehabilitación y educación, pero ¿cuánto es el porcentaje de analfabetos en nuestras cárceles? Bien, pero lo anterior, si nos quedamos realmente con lo que dice la Constitución, es asegurar para reeducar. Claro. Entonces, la finalidad es reeducar. Sí. Entonces, haber dependido muchos años solamente de un organismo asegurador, porque esa es la tarea. La tarea del Ministerio del Interior es asegurar, dar la seguridad, cuidar, custodiar, controlar. Ahora, si nos olvidamos de la segunda parte, nos olvidamos de lo central. Claro. Entonces, la búsqueda de priorizar lo segundo me parece muy sana, muy buena, en eso está el sistema político. El Ministerio de Educación, obviamente, es una opción. Obviamente el Ministerio de Justicia en Uruguay parecería que nunca va a existir. Entre bambalinas, todo el mundo sabe que es una curiosidad que para Uruguay ya está no tener un Ministerio de Justicia, que se puede tener un Ministerio de Justicia, que eso en nada altera la autonomía del poder, la soberanía del Poder Judicial, como lo tienen buenas partes, eso que sé, nadie va a cuestionar la democracia inglesa porque tenga un Ministerio de Justicia, o la de Costa Rica porque tenga un Ministerio de Justicia. Pero en fin, sin entrar en eso, lo que no estamos de acuerdo todavía los uruguayos es para qué son las cárceles. No lo sentimos, no creemos en eso. Eso que dice la Constitución, en realidad la gente en su casa que nos mira no lo comparte del todo. Y no lo creemos. No creemos que la pasa que cada vez que tratamos este tema, los mensajes son ¿para qué gastan tiempo y plata en esta gente? Lo que pasa es que las cifras le dan la razón a la gente. Ahí va, ese es el tema. En los primeros 6 meses del año, 3.000 reclusos recuperaron la libertad, 6 por día. Y según las estimaciones, cerca del 60% vuelve a delinquir. Entonces,
¿Qué pasó con esos reclusos durante que estuvieron en la cárcel? Sí, cuidado con la cifra, no quiere decir que esos 6.000 que salen hoy, el 60% va a delinquir. Sí. La cifra de reincidencia en Uruguay hay que mejorarlas mucho. Es una cifra general tomada con mucho tiempo para atrás. La cifra de reincidencia hay que tomar todas las personas que son liberadas este año, guardar sus nombres y dentro de 3 años ver si volvieron a reincidir. Pero bueno, Uruguay tiene una reincidencia muy alta que se podría bajar mucho. Lo que ocurre es eso, es que vemos la noticia policial, vemos a veces la otra parte, que la persona, el autor del delito fue detenida, fue llevada a la cárcel, etc. Y nos parece que el fenómeno ahí termina. No termina ahí. La cosa sigue. La realidad continúa. Entonces, claro, si no seguimos esa pista, si no asumimos que la violencia afuera tiene un correlato directo con la violencia que hay en las cárceles, nunca vamos a romper ese problema. Ahí entra tu trabajo, que es de cuidar no al que está dentro, sino al que está fuera, los derechos del que está dentro para que no repercuta. Y en eso pasa el cambio de cabeza, pero ¿alcanza solo con un cambio de cabeza, con estos 10.000 presos que tenemos y las cárceles que tenemos y la delincuencia que tenemos? No, yo creo que tenemos un problema mayúsculo que se ha empezado a encarar. Yo creo que es bueno destacarlo. Sí. A mí a veces algunos de mis contrapartes me dicen, tú nunca señalás el proceso que ha habido. No, yo creo que lo señalo siempre. Siempre en los informes trato de ser muy cuidadoso, de decir todas las cosas buenas que hay, que se hicieron. Trato de reflejar también, nada se funda de un día a la mañana, nada se destruye de una noche a la mañana. Y ha habido un proceso, en especial desde el año 2010, en el cual se armó un sistema nacional, se ingresó fuertemente a la salud pública, se formaron técnicos, hay nuevas experiencias, un centro de formación, hay una mejora. Ahora, lo que ocurre es que estamos... Las cárceles no son el mejor lugar, el lugar más mejor en ninguna parte del mundo. Siempre son lugares duros, tristes, donde muchas veces son los que tienen menos recursos. Ahora, hay una cierta relación. Uno va a las cárceles de Suecia, de Inglaterra o de Argentina mismo, y uno encuentra cárceles que tienen que ver con el nivel de desarrollo que tiene ese país, con el nivel de desarrollo del Estado que uno tiene en ese país. ¿Argentina está mejor, entonces? Sí. Sí, porque uno siempre habla como, bueno, países nórdicos y tercer mundo. No hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos. Argentina, Chile, están mucho mejor. ¿Y nuestras cárceles de dónde son? ¿De nuestras cárceles de dónde son? Bueno, nosotros tenemos un sistema muy heterogéneo. Tenemos algunas cárceles, por ejemplo, la cárcel de Punta Rieles, la vieja. Yo te digo, es una cárcel que ha logrado cosas que han logrado muy pocos lugares en el mundo, y eso hay que destacarlo también. Eso son cosas muy notables. El polo industrial es muy notable, Artigas es muy notable, Durazno es muy notable, y así podrían enumerar algunas otras cosas, e intentos bueno, son chicas, o avances que se van haciendo. Sí, Punta Rieles no es chica, Punta Rieles tiene 600, 700, bien, 700 pero Concar, Libertad. El resto del sistema es muy heterogéneo, y eso es parte de la muestra que todavía no tenemos un modelo, una política clara y definida. Y además nos falta una pata enorme, nos faltan las medidas alternativas. El sistema penitenciario tiene que ser de privación de libertad y de las medidas alternativas. Los países desarrollados tienen un sistema que se llaman de privación de libertad y de probation, o sea, de lo que es la libertad asistida, vigilada, como se quiera llamar. Esos países tienen generalmente, por cada persona presa, 3 o 4 personas con medidas sustitutivas. O sea, las personas que cometieron delitos pequeños o personas que cometieron un delito directamente vinculado al consumo de una droga o a la adicción. Por eso esa gente no puede juntarla con grandes delincuentes. Claro, entonces nada se gana con... Empeoran. Claro, encerrar a esa persona en un lugar de esos, en una cárcel, por un delito leve o por un delito vinculado a un hecho que se puede atender de otra manera, empeoran. Empeoran ellos, empeora su familia, empeora su entorno y empeora el lugar donde van a estar. Y el futuro. Y muchas veces hipoteca el futuro. Y se hipoteca el futuro. Entonces hay otro tipo de instrumentos. Sí. ¿En qué proporción estamos en Uruguay? Decías, en el mundo uno cada 3, 4. En Uruguay estamos... De 10.000 presos tenemos menos de 1.000. Con medidas alternativas. Menos de 1.000 con medidas alternativas. 1 a 10 inverso. Tenemos muy poco. Y es un sistema muy débil. Es un sistema muy débil que aparte, de nuevo, yo no tengo acá para mí la opinión pública, pero yo estoy seguro que si vemos una persona o un vecino, le dicen, fulano asaltó el kiosco. Y se entera que, bueno, asaltó porque necesitaba dinero para drogarse. Sí. Como ocurre muy a menudo con centenas y centenas de jóvenes que uno se encuentra en las cárceles. De pronto fue y robó solamente. Después de pronto hizo una rapiña, pero una rapiña sin agravantes, una rapiña con un empujón. ¿Te acordás la lata en el estadio, aquellos jóvenes que habían? Exacto, ese tipo de cosas. Bueno, si la persona que fue víctima del delito se entera que esa persona le dieron arresto domiciliario, dice, no, ves, entran por una puerta y salen por otra. Pero Uruguay no tiene un sistema flexible y abierto donde la persona entra por una puerta y sale por la otra. No, Uruguay tiene un sistema muy duro. Tenemos 10.000 presos que estamos en el lugar probablemente 29 o 30 en el mundo, pero si tomáramos en población joven,
Pues nos comparamos, por ejemplo, con... Bien, nos gana Brasil. Brasil está en el puesto, creo que 26. Pero Brasil tiene mucha más población joven. O sea, si hiciéramos ese mismo índice, pero con la población joven, que son los que cometen los delitos los cometen las personas generalmente menores de 30 años, en su amplísima mayoría, la curva es así, empieza a los 15, 18, 20, 25, y después baja abruptamente, y después de los 40, 50, son muy poquitos. Coincidente en el tiempo de su vida, en el momento que la educación los expulsa y el mercado laboral no les da Exactamente, solución. es un momento crítico. Bueno, si lo hiciéramos por población joven, Uruguay es de los países del mundo que más población joven encierra. Entonces, algo nos pasa, algo que es complejo, que requiere mucha cabeza, que requiere muchas políticas, muchos organismos influyendo y pensando qué hacer, adentro de la cárcel, pero antes y después. Eso es bravo, volviendo al cambio de cabeza, ¿no? Explicarle a ese vecino que para su seguridad y la de todos es probable que sea mejor a que ese que lo robó no esté preso en la cárcel. Totalmente de acuerdo. Eso requiere... Esto es un largo proceso que empieza desde antes de que existiera la cárcel como tal, cuando llaman las llamadas penas infamantes, cuando alguien cometía un delito, era sospechoso de una irregularidad, de estar poseído por un demonio, ser alguien que venía de otro pueblo, de otra tribu, etcétera, etcétera, o estar enfermo, se lo colgaba en la plaza pública, se lo destrozaba literalmente. Después nace, a fines del siglo XVIII, la cárcel la conocemos hoy, un lugar donde hay primero un juicio y la persona es recluida allí, cárceles terribles. Y de a poquito se va humanizando, y de a poquito va primando ese criterio. Hay un momento clave en los años 80 y poco, cuando las Naciones Unidas elabora las primeras reglas mínimas, y se dice, no, las cárceles son para que las personas se dignifiquen y como van a salir, cuando salgan, que no cometan delitos. Entonces allí hay todo un proceso que la humanidad viene desarrollando. Por supuesto que a todos el delito es algo muy, muy duro, muy feo, muy traumático. Creo que probablemente todos hayamos sido víctimas de algún delito o lo hayamos visto, tengamos conocidos que fueron víctimas de un delito. Pero Juan Miguel, en todo este proceso también cambiaron los delitos y entonces nos encontramos que, por ejemplo, en el narcotráfico, quienes jefes de bandas que están presos siguen dentro de la cárcel, dentro del lugar donde en teoría se tendrían que recuperar, siguen delinquiendo, dirigiendo a otros delincuentes que están afuera. Que hay guetos estatales también. Sí, bueno, y hay crímenes y chantajes ahí. Las dos cosas que dicen ustedes, ¿no? Creo que el Estado tiene que cumplir la ley. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones. Cuando el Estado no cumple con sus obligaciones, ¿cuál es la señal? Si no tenés recursos, todo vale. Entonces, cuando tenemos lugares donde falta cárceles, donde todavía, y de nuevo, insisto, para que se entienda bien, se ha mejorado. En el año 2014 no había un aula en el penal de Libertad. Ni un aula. Estamos hablando del 2014. Hace 4 años. Hace 4 años, nada. Hace 4 años. Siglo XXI ya. Sí, pleno siglo X, sí. ¿Y ahora? XXI. Bueno, es dramático. Mi antecesor, el doctor Garcés, de quien yo he aprendido mucho y admiro muchísimo, en sus primeros reportes pedía que hubiera maestros en las cárceles. O sea, este es un vagón, el último vagón del tren olvidado de mucho tiempo. Entonces, ha habido un proceso, se ha iniciado una reforma, hay una reforma avanzando. Ahora, nos faltan elementos centrales que en el nivel de desarrollo que tiene Uruguay tenemos que tenerlos y que no dependen muchos del Ministerio del Interior, de que se golpeen las puertas, pero no dependen solo del Ministerio del Interior. Hasta que no hagamos el clic con eso, hasta que la opinión pública no sienta que el sistema penitenciario es un servicio público y que el ciudadano, ya no hablamos ni siquiera del preso o su familia, el ciudadano común y corriente tiene derecho a exigir un buen sistema penitenciario, igual que tiene derecho a exigir un buen sistema educativo, un buen sistema de transporte o que el agua potable sea potable, etcétera, etcétera. Bueno, también tiene derecho a exigir un sistema penitenciario. Lo que pasa es que está rota esa relación. Claro. Porque el que va al sistema penitenciario es aquel que me lastimó, dañó e hizo algo que me resulta oprobioso, que obviamente... Pero si estuviera bien el sistema penitenciario y fuera de rehabilitación, seguramente la gente no tendría que estar viviendo también en cárceles, porque viven enrejados. Es que la gente no reclama por ese derecho de que la cárcel sea un buen sistema porque piensa, no, a mí directamente no me va a afectar, y en realidad sí. Es que claro, yo creo que hay que asumir que la no reincidencia es el nuevo nombre de seguridad pública. O sea, no todos los delitos ocurren por personas que están reincidiendo, que estuvieron en la cárcel, no tuvieron una preparación, una educación para vivir en paz con los demás. Pero lo que se trata la seguridad, las políticas de seguridad pública tienen que ver con ponerle filtros a la violencia. La educación es poner filtros a la violencia, toda la educación, desde una guardería hasta la educación de adultos. La socialización es poner filtros a la violencia. Cuando no existen esos filtros, que son filtros básicamente que son
culturales, de socialización, de valores, de saber convivir, de generar empatía. ¿Qué es lo que genera la violencia? No tener empatía, ponerse en lugar del otro. ¿Y qué lo produce? Las malas condiciones de crianza de cuando una persona es niña. Hay un proyecto de ley en el Parlamento, el otro día me encontré en el Palacio Legislativo con la diputada Cristina Lustenberg, con quien yo comparto todo lo que ella ha dicho, avanzado y ha hecho en materia de primera infancia. Sí. Va a estar con nosotros estos días, bueno, pasado mañana. Esa es la seguridad pública. La seguridad pública es en la cuna, es en el embarazo, es en el carrito del bebé, es en las condiciones de crianza, es en esas casas donde hay estrés, mala alimentación, pobreza, violencia, desorientación, exclusión social. Allí, en las primeras conexiones neuronales, cuando no se hacen adecuadamente, la persona no solamente no desarrolla su capacidad cognitiva, sino que además no desarrolla su capacidad empática, de ponerse en el lugar del otro. Es como alguien que sea daltónico, no reconoce un color, puede saber cómo es el color porque lo leyó, pero a veces ni siquiera así, no lo vio nunca. Es como que nosotros hablamos cómo es la vida en una galaxia exterior, no sabemos cómo la estuvimos. Lo que pasa es que ahí es lo que arrancaba está bien hablar separado, de educación, seguridad, salud, y en realidad es todo junto, porque ahí lo tenés. Me quedó hoy la respuesta de cuánto es el porcentaje del nivel de analfabetismo en las cárceles. Bueno, exactamente no lo sabemos, pero hay un estudio que está terminando el Instituto Nacional de Rehabilitación, que lo va a hacer público creo que en breve, que se hizo a partir de o concomitantemente luego nosotros presentamos a fines de enero, presentamos un habeas corpus. Un habeas corpus es un instrumento que está incluido, llamado habeas corpus correctivo, no el habeas corpus común, que cuando una persona era detenida en una comisaría y no se daba cuenta al juez, y bueno, el habeas corpus, esa persona quiere decir que se muestra el cuerpo, es una acción inmediata para que el juez dice, bueno, ¿dónde está fulano? Bueno, que se muestre el cuerpo, ¿dónde está? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Bueno, por eso se usaba en la época de las desapariciones, en las dictaduras. El habeas corpus correctivo es habeas corpus que ya no intenta impedir la privación de libertad, sino que la privación de libertad se haga de manera humana y correcta según las normas. Fue instaurado expresamente, aunque existía en la doctrina, o aún en la jurisprudencia, fue instaurado legalmente en un nuevo Código de Proceso Penal, en noviembre del año pasado. El habeas corpus correctivo justamente apunta a cuando hay condiciones de reclusión que son muy malas y se ha intentado por otras vías, como hacemos nosotros, notas, reuniones, fotografías, planteos, presentaciones del Parlamento. Cuando hay situaciones que se consideran extremas y que hay que corregir, se presenta ante un juez. Y cuando hicimos ese planteo de habeas corpus correctivo fue porque veíamos que había una enorme cantidad de analfabetos y que los recursos educativos no alcanzaban, estaban lejos de ser los necesarios, por más reconocer que había más que otros años, pero absolutamente insuficientes. Lo mismo nos decían las autoridades, son insuficientes, nos faltan docentes, etcétera, etcétera. Entonces recurre a eso. No es una denuncia penal, no es una acusación de que se ha cometido un delito. A partir de eso, y voy a tu pregunta para explicarlo, el Instituto Nacional de Rehabilitación hizo un censo nacional para evaluar cuál es el último grado de educación alcanzado por las personas privadas de libertad. Ese censo, que es lo más, digamos, científico que existe, todavía no tenemos el resultado. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas veces más de lo que debería haber en la sociedad exterior. En la sociedad uruguaya hay un porcentaje de analfabetismo que es de menos del 1% por allí. En la cárcel hay un porcentaje mucho mayor. El otro día en el penal de Libertad nos decían las autoridades de allí que de unos 1000 y poco presos habían identificado con nombre y apellido más de 100 personas analfabetas. Y hay muchas personas que no son analfabetas en el sentido que fueron a la escuela, saben leer y escribir, pero escriben con enorme dificultad. Con una letra funcionales. Bueno, pero la Yera dijo, hablan otro idioma, a veces ni le entendemos lo que dicen. Bueno, o con una letra muy grande, o no saben hacer cuentas, entonces están totalmente fuera del mundo laboral. Claro. Es uno de los tantos temas los cuales la violencia que existe, la violencia interna, la cantidad de personas que no tienen visitas y que por lo tanto no tienen quien reclame por su situación, que no pueden preparar su salida. Ahora se acaba de abrir hace poquito la Dirección Nacional Liberado, una posada, que es una noticia muy buena y ahora abre una señal, un tema que planteamos en el informe anual, la necesidad de trabajar el preegreso, el egreso y lo que es el trabajo postpenitenciario. Hay muchas personas que no tienen a quién recurrir, no son socias de un club, no tienen familia, no tienen contactos o cuando tienen contactos sanos, porque contactos malos y delictivos es muy fácil de encontrar. Contactos prosociales que ayuden a alguien cuando tiene problemas de adicciones, salud mental, de familia, afectivos, depresión, necesidad de trabajar, etcétera, etcétera.
Allí tiene que estar el Estado y el Estado tiene que cumplir. Bien, Juan Miguel Petit, muchísimas gracias. Gracias por venir, Juan Miguel. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Vamos a actualizar.